¿Qué cosas o actitudes de la vida y de la personalidad nos elevan el cortisol? Existen multitud de situaciones que nos perturban y perjudican, alterando los niveles normales de cortisol. Estamos inmersos en una sociedad que trabaja, genera noticias, tendencias, viaja, se divierte y descansa a un ritmo frenético, tanto que en ocasiones no somos capaces de seguir ese ritmo y nos rompemos. Existen algunos mitos emocionales, por ejemplo, hay que ser perfectos, no podemos perder el control, que tienen un efecto más nocivo para el organismo de lo que te puedes imaginar. No te olvides de algo muy importante: el estrés crónico es dañino y perjudicial para el cuerpo y para la mente. En cambio, el eustrés, el estrés bueno, se activa ante la presencia de un reto o de una amenaza. Es el que nos ayuda a ponernos en marcha y buscar las mejores soluciones. Todos conocemos momentos en los que bajo presión hemos rendido el doble. Un ejemplo clásico es la noche antes de un examen. El cerebro de golpe memoriza más datos que todos los días previos al examen. ¿Por qué? El cortisol en pequeñas dosis mejora la concentración y la capacidad de rendir de forma más eficiente y ayuda a enfocar mejor la atención para responder ante un desafío. Pero no podemos vivir siempre bajo ese eustrés porque se acaba convirtiendo en tóxico y nos agota y nos enferma. Entremos a analizar las 4 circunstancias que nos suben el cortisol de forma crónica. La primera es el miedo a perder el control. En el libro Cómo hacer que te pasen cosas buenas, te pongo casos concretos de pacientes que esto les sucedió, que quizá te ayude a entenderlo mejor. ¿Qué sucede? El ser humano se siente fuerte cuando controla y tiene la razón. ¿Cuánto cuesta aceptar que uno está equivocado? La mente manda, la mente ordena, la mente controla. Seguimos las directrices de la razón. Respondemos a las cuestiones únicamente desde lo cognitivo. En los últimos años, la razón se ha convertido en una tirana. El deseo de controlarlo todo genera una gran angustia. Pensamos que el tener seguridad sobre los aspectos de la vida es una fuente de felicidad. Resulta completamente lógico y prudente procurar tener los pilares de la vida asegurados y protegidos: un trabajo estable, una vida familiar sana, una situación económica holgada. Lo patológico, lo enfermizo, está en llevar eso al extremo, angustiándonos y amargando nuestra vida en pos de una seguridad absoluta inalcanzable. Buscar constantemente apoyos y sustentos materiales que refuercen nuestra vida y que no se caigan o no puedan fallar nunca es una utopía. Ahí radica el error. Es propio de nuestra sociedad materialista y racionalista el hacernos creer que lo podemos controlar todo. El momento en que nos quedamos embarazados, el sexo de un hijo, la brillantez académica, el tipo de trabajo, los ingresos, los gastos familiares, las vacaciones ideales, la salud propia o de los familiares o la fiesta perfecta. Sin embargo, la vida, y el COVID ha venido para enseñárnoslo, nos ha mostrado que las dificultades para todo ello son mucho más grandes. Digo que el COVID lógicamente no ha tenido nada bueno, pero la pandemia nos ha enseñado, nos ha reafirmado en que buscar ser controladores en la vida es motivo de enorme enfermedad. La vida es rica por sus matices, por ser incontrolable, y se resistirá a cualquier intento de control férreo por muy calculadores que seamos, generando en quien lo intente una gran angustia. Viene aquí a cuento aquella frase de un esclavo que repetía al oído de los triunfos de la antigua Roma: Memento mori, recuerda que eres mortal. No perdamos de vista nuestra propia pequeñez. Seamos flexibles, practiquemos algo de sano abandono y disfrutemos del hoy y en el ahora. Si hay algo que veo constantemente en consulta, en personas de diferente perfil, es que el buscar controlarlo todo, desde la educación de los hijos hasta el trabajo profesional o hasta lo que comemos, puede ser una enorme fuente de intoxicación de cortisol, inflamación y malestar. La búsqueda constante de control nos lleva a no disfrutar de las cosas buenas que nos están ocurriendo, a olvidar el momento presente, viviendo obsesionados con el futuro. Y esto sabemos que es un enorme motivo para vivir intoxicados de cortisol. El segundo aspecto que nos pone en modo amenaza y que nos intoxica de cortisol es el perfeccionismo. Recuerdo una paciente Lola de Salamanca, casada, que era madre de 2 hijos, un niño de 5 y una niña de 7, y que trabajaba de funcionaria en el ayuntamiento. Siempre había querido ser profesora universitaria. Cuando vino a consulta, lleva 3 años trabajando en su tesis doctoral. Admite que la tiene casi terminada, pero que siempre que la revisa encuentra aspectos que tiene que matizar. Me acuerdo que me comentaba que en casa no conseguía estar relajada. Al llegar de trabajar siempre todo estaba sucio, volvía a ordenar la ropa de los niños, los juguetes, la cocina, y alguna vez había contratado a alguna persona de ayuda, pero la echaba a los pocos días porque le parecía que la casa no estaba lo suficientemente limpia y ordenada. En mi consulta se queja que tiene constante ansiedad, que tiene estrés, que tiene de vez en cuando migrañas y que se le hincha la tripa. Últimamente le cuesta dormir y se nota irritable. En la siguiente sesión, cuando acude su marido, me dice: mi mujer está obsesionada con la limpieza.
El marido me explica que al llegar a casa comienza a revisarlo todo, pasa los dedos por encima de los muebles, busca polvo, comprueba que la ropa esté planchada, que no haya quedado arrugada y que esté ordenada por colores y de una determinada manera. Nunca encuentra nada a su gusto. Como psiquiatra entonces me surge la duda si esta persona tiene algo más que una simple ansiedad y lo que tiene es un trastorno obsesivo. Indagando con ella en este sentido me indica que se lava las manos muchas veces al día, cuando toca la comida, cuando paga con dinero, bien sea con agua y jabón o con toallitas húmedas o con toallitas hidroalcohólicas. Es incapaz de acostarse o tener relaciones con su marido si este no huele como a ella le gusta. Y cuando volvió a su casa pidió al carpintero que los armarios tuvieran la medida exacta de las cosas que tenía en casa. Afirma que su madre y su abuela eran iguales. Esta, Lola, es una mujer perfeccionista. ¿Qué es un perfeccionista? ¿Cómo es la forma de ser de un perfeccionista? El perfeccionista es el eterno insatisfecho. Siempre está sufriendo porque nunca nada está a la altura de sus expectativas. Este tipo de personas son excelentes detectando los defectos. Si algo no está limpio o ordenado, si no resulta armónico, si hay manchas en la pared, en el cristal, en el espejo. Tanto Lola como tantas personas son meticulosos en su trabajo. Y cuando piden, por ejemplo, un informe, invierte hasta el último minuto en comprobar y verificar que todo está correcto. Y lo mismo le sucedió con la tesis, por eso no podía entregarla. Un aspecto propio del perfeccionista es la rigidez a la hora de cambiar de un pensamiento a otro. Piensan en una cosa y no son capaces de salir de ahí. Y eso va generando pensamientos en bucle de difícil salida. En el caso de Lola, pautamos una medicación que funciona muy bien para este tipo de trastornos. Por otra parte, en psicoterapia, comencé a trabajar con ella con una libreta en la que fuimos marcando objetivos, desde la limpieza, el orden, la forma de tratar a los hijos, al marido, la tesis y los pensamientos rumiativos que la bloquean. Insisto mucho en aprender a manejar los momentos de tensión con mensajes cognitivos que ella se repite en los instantes en los que siente la necesidad de llevar a cabo sus rituales de limpieza. Por ejemplo, no pasa nada, estás bien, estás limpia, acuérdate de que tú tienes un trastorno que te hace lavarte mucho las manos, porque si no, no consigues estar tranquila. Es decir, ella se va repitiendo estas frases que junto con la medicación y la psicoterapia y el MDR te ayudan a desbloquear ese perfeccionismo que ella tiene. Ser perfeccionista requiere algo muy importante y es ser capaces de darse cuenta que somos de esta forma de ser, o que en alguna faceta de nuestra vida vivimos constantemente en modo alerta porque necesitamos que todo esté a la perfección. El tercer punto, el tercer rasgo que nos mete en modo alerta es la cronopatía. Decía John Steinbeck, el arte del descanso es una parte del arte de trabajar. Nos encontramos en un momento de la historia donde la máxima aspiración del ser humano es la productividad y la eficiencia. Es lo que denominamos la mercantilización del tiempo. Hoy se valora de forma positiva todo aquello que se relaciona con la velocidad y la capacidad de aprovechar más el tiempo. ¿Qué consecuencia tiene esto? La aparición de un estrés que, cual enfermedad maligna, se está extendiendo a todos los aspectos de nuestra sociedad, convirtiéndose en crónica y gravemente perjudicial. El tiempo es el bien más democrático que existe. Todas las personas cuentan con 24 horas en su día. Cada uno es responsable, no solo de cómo rellena su día, sino de cómo percibe la sensación del tiempo. El ser humano se define según la manera en la que organiza su día y con ello su vida. Las personas ordenadas consiguen que las horas se multipliquen, porque no olvidemos que el orden es el placer de la razón. Llegados a este punto, podemos diferenciar dos extremos, el de las personas que pierden y malgastan su tiempo con una vida vacía que les conduce a estados depresivos y el de las personas que sufren de cronopatía. ¿Quién no conoce a alguien que no sabe renunciar a ningún plan, que necesita planificar todo su tiempo con mucha antelación y llenar todos los espacios y huecos de su agenda con múltiples actividades? Cuidado con ellos. Su vida acaba convirtiéndose en una huida hacia adelante. No olvidemos que las grandes experiencias de la vida no se saborean en el ajetreo de las prisas y el reloj. La vida no es plena y gratificante si no hay paz y quietud en algunos instantes. ¿Tú sabes descansar de verdad? Yo creo profundamente que el descanso verdadero se encuentra en vía de extinción. Así ha surgido un nuevo síndrome, la cronopatía, cronos tiempo, patos enfermedad, la enfermedad del tiempo. Decía Gregorio Marañón, la rapidez que es una virtud engendra un vicio que es la prisa. Vivimos convencidos de que la prisa y la aceleración producen mayores y mejores resultados en la vida. Estamos acostumbrados a que si intentamos fijar una reunión con alguien, nos conteste no tengo tiempo, estoy liado. Lo asimilamos como correcto. La inmediatez se ha convertido en un protagonista crucial de la vida. Todo es hoy y ahora. No se espera una semana para ver el siguiente capítulo de una serie y se reclaman los billetes de tren por llegar 15 minutos tarde al destino. Aprendamos a parar, frenar para ver, observar y disfrutar. ¿Te has fijado que para observar y contemplar de verdad hace falta pararse?
Corriendo no se percibe la belleza. Deleitarse con un paisaje bonito, con una puesta de sol, una lectura cautivadora, parar y disfrutar de un pueblo escondido cerca de la carretera. Escuchar una canción que nos evoca emociones, sin sentimiento de culpa o de pérdida de tiempo. Ganamos en salud, en disfrute, en felicidad y en calidad de vida. Las personas con cronopatía necesitan aprovechar el tiempo, en ese famoso FOMO, que cada minuto tenga actividades y cuando tienen que parar, sienten ansiedad. Esta es una de las grandes características de las personas con cronopatía. Tienen que aprovechar el tiempo en el coche, en la cola del supermercado. Todos los momentos son propensos para ser ocupados por actividades y nunca pueden estar sin hacer nada porque si no sienten ansiedad. La soledad, el descanso en silencio, el ir con pausa, son claves para crear y comenzar los proyectos con ilusión. El mundo está enfermo, sufre de estrés crónico. ¿Cómo va a funcionar la soledad si creamos seres hiperestresados, corriendo y funcionando a toda velocidad? La vida frenética indica que es el entorno quien nos dirige y no uno mismo. Escuchar la voz interior es uno de los primeros pasos para conocerse y superarse. Esa voz nos escucha ante el frenético ruido de la vida. Paz interior, sosiego, eso piden todas las terapias actuales. Surgen sin parar en muchos lugares cursos de yoga, mindfulness y todo tipo de meditaciones para desconectar del bullicio exterior. Miramos tanto el reloj que no damos tiempo a lo importante. Aprovecha una tarde de domingo y desconecta del teléfono y del reloj. Usa el modo avión en casa, sin miedo a desatender una llamada, un correo electrónico, una noticia o un tweet. No necesitas estar en línea en las 24 horas del día. Aprende a perder un poco de tiempo ganando en paz y en serenidad. Si me estás escuchando y tienes un poquito de cronopatía, intenta no abarcar demasiado. Aprende a renunciar. Vive el momento presente. Intenta saborear la naturaleza, la playa, el mar, la montaña de vez en cuando. Te abrirás a grandes sensaciones que te llenarán de verdad. Eso sí, sin perder de vista tu proyecto personal. Planifícate en puntos de referencia, pero disfrutando cada vez que llega un momento especial, deseado o emocionante. La era digital es el cuarto factor que nos mete en modo alerta. ¿Qué nos llega a los móviles? ¿Qué llega a las pantallas de nuestros dispositivos? Llegan alertas, si encima se llaman así, activan nuestro modo amenaza porque diferentes factores van sucediendo en nuestro cerebro. Habrás escuchado probablemente alguna sesión o conferencia o audio sobre este tema porque es algo de lo que llevo investigando en los últimos años. Voy a intentar hacerte un pequeño resumen y dedicaré un capítulo más adelante solo para este tema. Entremos a entender qué sucede en nuestro cerebro, por ejemplo, cuando vemos un like. Los que nos dedicamos al mundo de las emociones y el comportamiento sabemos que todo el tema de los likes, de las pantallas, de los scrolls, de las actualizaciones, está afectando mucho la manera en la que nos relacionamos, la manera en la que procesamos la información y por lo tanto a la larga nuestra felicidad. Existen empresas y programadores enfocados en conseguir que los individuos dediquen el mayor número de horas a su dispositivo. Este enfoque es consciente, es decir, los fabricantes de estos aparatos saben y conocen exactamente cómo funciona la mente y la pantalla ante la tecnología y fabrican los aparatos para generar este efecto adictivo. Estos gadgets y estas múltiples aplicaciones están diseñadas para ser adictivas. Es crucial e importante entender, sobre todo si eres padre, en qué consiste. Toda adicción tiene una base molecular y fisiológica conocida desde hace muchos años. Las drogas, el alcohol, la marihuana, las apuestas, la comida, la pornografía están reguladas por la hormona. Y la hormona se encarga no solo del placer, de sentir placer, sino de recordarnos las cosas que nos generan placer. Regula el sistema de recompensa del cerebro y actúa en el instante en que se interactúa con el objeto de placer. ¿Qué reconoció el cofundador de Facebook en un evento médico en Filadelfia? Él dijo: creamos Facebook para generar adictos. Cuando la gente recibe un like, recibe ese pequeño golpe de dopamina que les motiva a subir más contenido. Por lo tanto, las compañías no solo buscan el marketing tradicional y conservador, sino que intentan aunar psicología, neurofisiología y neurociencia. Captando tu mente, tu atención, genera más contenidos, más datos y más capacidad de controlar lo que compras, lo que ves, lo que decides y lo que haces. Ahí reside la base de las drogas. En el cerebro se activan mecanismos para pedirnos un consumo seguido y prolongado. Pero todo ese consumo es como un modo amenaza, un modo alerta para nuestro cerebro. Somos incapaces de desconectar de la pantalla porque siempre llega algo. Siempre hay algo que ver. Por un lado nos sentimos queridos porque hemos puesto algo en un grupo y nos han contestado. Por otro lado hemos subido una foto a Instagram y queremos ver los comentarios que ha generado la gente. Eso no es inocuo para nuestro cerebro y para nuestro mundo emocional. Nos hace ser adictos, vivir en modo alerta, nos inflama
y nos impide conectar con las cosas importantes de la vida. No olvidemos que las cosas más importantes suceden en la vida real. La vida virtual, a base de gratificaciones instantáneas, chispazos de dopamina. El que vive constantemente conectado con la pantalla cada vez tiene más dificultad para disfrutar de las cosas del día a día. ¿Cuándo utilizamos la pantalla? Cuando estamos aburridos, cuando estamos estresados. Por el mecanismo que tiene, nos ayuda a sentirnos aliviados. ¿Y qué pasa? Que estamos acostumbrando a nuestro cerebro que ante el aburrimiento o ante el estrés tenemos un mecanismo rápido para hacer frente a ese momento negativo. No estamos enseñando a nuestro cerebro a aburrirse, clave, porque el aburrimiento es la cuna del asombro y de la creatividad. Nadie ha descubierto nada grande en un momento frenético de hiperactividad. Y por otro lado, si cada vez que estamos estresados o nerviosos utilizamos la pantalla, dejamos de aprender a gestionar nuestras emociones. Nuestro cerebro es neuroplástico para lo bueno y para lo malo y perdemos habilidades para gestionar el estrés, algo tan importante en el día a día. Hay que saber algo. Si nosotros tenemos pantalla para los momentos de estrés y de aburrimiento, nos convertimos en unos intolerantes a la frustración. Y eso nos lleva a querer que siempre sucedan cosas emocionantes. Y no sabemos parar, no sabemos gestionar las cosas que nos van sucediendo. Los dos temas que más felices hacen al ser humano tienen que ver con el amor y con el trabajo bien hecho. Y ni el amor ni el trabajo bien hecho son a base de gratificaciones instantáneas, de chispazos, de sensaciones constantes. Requieren orden, paciencia, saber posponer la recompensa. Y todos nosotros necesitamos un trabajo y necesitamos algo de amor en nuestra vida. Y si queremos saber cuidarlo y saber gestionarlo, tenemos que ser capaces de hacer un detox de la pantalla, ser sinceros con nosotros mismos y darnos cuenta cómo va nuestro cerebro a base de esa gratificación instantánea. Hoy en día los jóvenes conectan más fácilmente con una pantalla, con una red social o un videojuego que con la naturaleza, las personas y la realidad. No se trata de negar la tecnología ni negar el avance digital, sino de saber introducirla de forma sensata y escalonada en la vida de los niños y de los adolescentes, enseñándoles a ellos mismos a controlar el acceso a las aplicaciones y a los contenidos. Decidamos realmente educar para conectar primero con la realidad de las cosas, las emociones de las personas y la naturaleza. Hecho esto, estaremos preparados para adentrarnos paso a paso en el mundo digital.